finalmente llegamos a el cierre de este congreso con broche de oro, con la participación de la doctora Lili Yap Unchon, de la Corte Superior de la Libertad, juez superior de esta Corte, con la conferencia La comunicación oral de las resoluciones judiciales, problemas y recomendaciones. Okay. Muchas gracias, muy buenas noches. Saludo a la franca resistencia de todos ustedes. Se me ha dado la oportunidad de poder dirigirme con este tema que es un tanto novedoso. Permítanme, antes de iniciar mi disertación, agradecer al doctor José de la Barrera por darme la oportunidad de dirigirme a ustedes, felicitarlos, aunarme a la felicitación que le hacen las diversas autoridades por el liderazgo que ha ejercido, que sigue ejerciendo en la implementación del nuevo código, y felicitarlo también por este tercer congreso en el que he notado la envergadura del mismo y que no he visto anteriormente tal magnitud en congresos que no sean en la capital de la República. Mis felicitaciones, doctor, y mi agradecimiento. Bien, quiero compartir algunas reflexiones con ustedes respecto de la comunicación de las decisiones judiciales en este nuevo proceso penal que se viene implementando en nuestro país. Y es que el juez penal actualmente ha dejado el gabinete y ha salido a comunicarse con el ciudadano, con el usuario judicial. Y en esa comunicación que debe tener, resulta necesario que sea efectiva, dada que esa categoría que menciono, ciudadano, se refiere a una persona con derechos y con deberes. El juez, cuando se dirige al procesado o a cualquiera de las partes, o a cualquier persona, llámese usuario judicial, cualquiera de las partes del proceso, debe seguir ciertas pautas que le permitan comunicarse de tal forma que ésta sea eficaz. Las reflexiones que les vengo a dar no se refieren a darles tips o mejorar sus destrezas o habilidades en la comunicación. Entiendo que el público que se encuentra aquí presente se refieren a operadores de derecho, llámese lo que menciona el doctor de la Barra, los pilares o puntales o patas de la mesa, defensores públicos, jueces, fiscales. Y es a este público el que me dirijo porque son aquellos los que van a poder encontrar, hacer un encuentro con la colectividad, con el ciudadano, con el usuario judicial. Voy a partir de las siguientes premisas. Jueces y fiscales somos funcionarios públicos, somos servidores públicos y por lo tanto nos debemos a los usuarios, a los ciudadanos. Entender que nuestra misión solo es un principio de autoridad nos impide pensar en aquel encuentro o impide nuestra misión pacificadora o búsqueda de la paz social que corresponde al derecho y a la justicia. Debemos tener presente que nuestra función es la de pacificar y no de un principio de autoridad. A partir de ello es que debemos buscar una comunicación más eficaz. Desde la observación, que es uno de los métodos para encontrar datos en el entorno fáctico, puedo mencionar dentro de mi experiencia que el ciudadano o el procesado no entiende el lenguaje jurídico que utilizamos, dado que se encuentra en un estado distinto al nuestro. Y es que nosotros pensamos que mientras más difícil o más encriptado el lenguaje que utilicemos, podamos demostrar que somos mejores profesionales, pero no lo es. Muchas veces me he encontrado en audiencia de apelación de una medida de coerción o de comparecencia en las cuales se ha revocado esta medida y el procesado, sin entenderlo, hasta ha esperado que vengan por su detención. Y muchas veces ustedes también así lo habrán visto.
Otras veces, en audiencias de apelación de sentencia, porque la comunicación en este código también es oral y escrita, la mirada de desconcierto ante no conocer si en realidad había sido absuelto o condenado. Y es que de tal manera no podemos darnos el lujo de poder trabajar sin que el ciudadano, que a quien van dirigidas las resoluciones, puedan entenderlas. Esta es una problemática que no tiene un diagnóstico serio. Se desconoce realmente si el ciudadano de a pie entiende y en qué porcentaje, en qué índice las resoluciones que se dictan en forma oral o escrita. Voy a hacer un abordaje desde dos aspectos, tanto el aspecto individual como persona, como funcionario, y el aspecto institucional. Los jueces dictamos las resoluciones, pero hay un ítem mental para que ésta se dicte. Fíjese, vengo a darme cuenta por qué me han ubicado como última en la exposición. Porque imagino que es un colofón, después de tan sesudas y tan complejas las exposiciones que han habido. Después de eso, tenemos que hacer un ejercicio mental para ponerlos en práctica. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre un concepto y una definición? Un concepto se produce al interior, es dentro de nosotros en que elaboramos esa idea, pero ese concepto que nos formamos en base a la experiencia empírica, en base a los estudios, ¿cómo se traslada al exterior? Mediante una definición. Podemos ser los mejores, los más estudiosos, habernos pasado las 14 horas, creo, doctor, o 12, cada día en este congreso, pero esos conceptos que hemos elaborado, ¿podemos trasladarlos a definiciones? Todos no tenemos las mismas habilidades. De otra forma, también hay destrezas en la comunicación que algunos las tienen mejor que otras. Y que es que no solo la comunicación es verbal, más del 80% de nuestra comunicación es no verbal. Solo las palabras representan un porcentaje en la comunicación que damos. Y si yo, por ejemplo, no establezco un contacto visual con ustedes, o me pongo en una posición que estoy hablando y cruzo los brazos, les parecería a ustedes que no tengo convicción de mis palabras. Entonces, hay diversas destrezas y habilidades que debe desarrollar el magistrado como persona y que no las está haciendo. De otro lado, en la parte institucional, como el Poder Judicial, como ente, en su objetivo de transparencia, engarza esta forma de poder decir mejor las resoluciones para que éstas sean mejores entendidas, y si son bien entendidas, estas van a ser cumplidas de mejor manera. Si uno recibe una instrucción y no la comprende, es menos probable que la cumpla. Y a eso me refiero cuando se imponen las reglas de conducta ante las penas que se le ponen suspendidas, ¿no? Muchas veces el procesado no comprende lo que se le está diciendo y hay que volver a hacer una explicación en off, cuando ya están apagados los micrófonos, ¿no? Y a eso me refiero. Entonces, estamos utilizando un lenguaje encriptado, poco sencillo, un lenguaje jurídico, y lo que debemos pensar es a quién van dirigidas nuestras resoluciones. ¿Al usuario judicial? Como segunda instancia, nuestras resoluciones van dirigidas al órgano de primera instancia, van dirigidas a los abogados. Tenemos que pensar a quién van dirigidas nuestras resoluciones, definir bien a quién nos dirigimos y de esa manera poder usar un lenguaje llano que pueda ser comprendido. Nuestra labor de pacificadores sociales
ya se dijo en este evento, y no solamente es finalidad del proceso penal, la paz social y la resolución del conflicto, sino es la finalidad del derecho. Y de tal forma que para poder encontrar esa paz social debemos tener una comunicación exacta. Ahora, la problemática también se verifica de la manera que tenemos una baja aceptación a nivel de la sociedad, de la colectividad. El Poder Judicial, y entiendo que solo es una percepción ciudadana, no creo que sea correcto que la aceptación sea baja porque se están haciendo mal las cosas, sino es una cuestión de percepción. Pero esa cuestión de percepción es porque hay una incomunicación con la sociedad, y una incomunicación por el uso quizás de los latinazgos, de las palabras que vienen del castellano antiguo, decir fojas, decir autos, lo que las partes o los usuarios no lo entienden. Y bajo esta problemática, el Poder Judicial ha dado una respuesta, y lo encontramos en el Plan Estratégico Institucional. Este plan estratégico menciona que dentro del objetivo de modernización del Poder Judicial, en el que se encuentra la transparencia como una de las principales formas de mejorar la percepción ciudadana y mejorar el servicio de justicia, es la de mejorar la comunicación de resoluciones judiciales. En el discurso que se dio por el señor presidente del Poder Judicial en la apertura de este año, se especificó que junto con la Academia de la Lengua Peruana se pretende hacer efectivo una de las experiencias que se viene usando ya hace 30 años en otros países y que se denomina lenguaje ciudadano. Y es un concepto que hoy en día casi no es escuchado, pero que en países ya desarrollados se viene llevando a cabo. El primer país que habló de lenguaje ciudadano fue Suecia, y eso hace más de 30 años. ¿Y de qué se trata? Se trata de que los funcionarios públicos, el sector gubernamental, utilice un lenguaje claro y sencillo, de manera que todos los usuarios, todos los ciudadanos puedan comprender las instrucciones o las normas que se dan. Canadá es uno de los países que hizo que las normas que se habían dado, las reglas, las leyes que se habían dado, fueran reescritas con un lenguaje sencillo para que puedan ser comprendidas por toda la población. Otros países que no son de edad anglosajona, como Estados Unidos, en el 2008 ya Bill Clinton también se refirió al lenguaje ciudadano para mejorar su acción gubernamental. A nivel de países con habla hispana tenemos a España, a México en el año 2004 y Colombia últimamente el 2011. El Perú pretende insertarse dentro de las reglas para mejorar la comunicación, adhiriéndose a las pautas del lenguaje ciudadano, que es una manera de poder modernizar el Poder Judicial. Se encuentra ya en el Plan Estratégico del Poder Judicial, poder utilizar esta forma, pero mientras tanto, nosotros como operadores de derecho, antes de esperar este plan, podemos modificar desde nuestros escaños nuestra forma de comunicar. El profesor Atienza decía que se encuentra excelencia en hacer fácil lo difícil. Y muchos no lo creemos así porque pensamos que debemos hablar más difícil para que piensen que somos mejores magistrados. Pero si logramos que la comunidad, que el ciudadano nos entienda, vamos a lograr modernizar el Poder Judicial y vamos a lograr ese encuentro con la sociedad que necesitamos, y de esa forma vamos a cambiar la imagen o la percepción ciudadana negativa que tenemos. Y esto depende mucho del cambio que podemos hacer nosotros propios operadores del derecho. Debemos cambiar el chip que tenemos, debemos
tener un lenguaje más sencillo, de manera que podamos insertarnos en este plan estratégico. Sin planeamiento se dice que no se puede caminar. Ya está en nuestro plan estratégico institucional que se debe desarrollar de tal forma, pero no esperemos la respuesta de la institución para que nosotros mismos podamos hacerlo. La comunicación de la decisión judicial, tanto escrita como oral, debe ser sencilla y clara. Bueno, este escenario está tan bonito acomodado, pero no era para mí, sino para la clausura. Han podido ver mi capacidad de síntesis versus la capacidad de análisis que han tenido los demás disertantes. Yo creo que puedo dar por culminada la disertación. Gracias.